inauguradas las 8ª jornadas de la RIUL, y directamente le cedo la palabra a Sebastián para que pueda presentar a las escritoras que nos acompañan esta tarde. Hola a todos, gracias por venir. La verdad que me voy a sumar a los agradecimientos que acaba de hacer Natalia. Gracias a todos vosotros por asistir hoy y a todos los que no se ven hoy aquí, pero han hecho posible este tipo de encuentros. Resulta, paradójicamente, muy sencillo y a la vez complejo el presentar a Clara Obligado y a Núria Barrios. Es sencillo porque sus obras me han hecho disfrutar y sufrir a partes iguales. Además, poseen la rara cualidad de quedarse grabadas en la memoria de sus lectores por la gran originalidad y valentía que albergan. Sin embargo, esta admiración que provocan supone también que la figura del presentador sea casi decorativa, pues su reputación las precede y con razón. Como ya dije, mi tarea es algo complicada porque resumir en unos pocos minutos las trayectorias de dos autoras como las que hoy tenemos el placer de escuchar me obliga a ser breve, aunque de ellas se podría hablar por extenso. Núria Barrios es una de las escritoras más interesantes de la actualidad. Ha desarrollado su producción transitando los géneros de la novela, el cuento, el ensayo y la poesía, a lo que se le añade su faceta como traductora y colaboradora en distintos periódicos y revistas. Algunos de los títulos más destacados son El hilo del agua, poemario que le valió el Premio Ateneo de Sevilla, La luz del dinamo, ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, Todo arde, su última novela, y 8 centímetros, uno de sus libros de relatos. Su obra transita circunstancias y espacios en ocasiones poco conocidos para el lector. Núria Barrios fotografía el dolor y la vitalidad que discurren en entornos complejos, como pueden ser un poblado gitano o la conmemoración de un familiar fallecido. De esta forma se nos ofrece una mirada muy necesaria. Un colectivo, como muestra la autora, no debe cumplir la condena de uno de sus individuos, ni una familia debe caer derrotada ante la pérdida de uno de sus miembros. Por su parte, Clara Obligado, aquí a mi derecha, se ha erigido como otro de los grandes referentes en el panorama literario de nuestros días. Su biografía empapa poderosamente su obra, en la cual ha explorado, entre otros aspectos, el sufrimiento que provoca la diáspora, la dureza a la que se enfrenta cualquier exiliado. Algunos de los títulos más notorios que alberga son La hija de Mars, novela con la que obtuvo el Premio Femenino Lumen, El libro de los viajes equivocados, por el cual recibió el 9º Premio Setenil al mejor libro de cuentos, La muerte juega los dados, La biblioteca del agua y su publicación más reciente, Atlas de literatura hispanoamericana. En muchas de sus composiciones, la sensación de desamparo que rodea a sus personajes alcanza directamente al lector. Nuestra autora expone miedos íntimos, muy antiguos y, sin embargo, atemporales, pues, como ella misma ha afirmado, siempre pretendió ir desde lo particular hasta lo universal. Así, tras leer a Clara Obligado se experimenta una doble sensación. Por una parte, permanece la impresión de haber disfrutado de una literatura muy rica y por otra también se nota una pequeña punzada a la conciencia. ¿De verdad puede el ser humano ser tan perverso y tan inocente a la vez? Muchas son las dudas que suscitan las obras de ambas autoras, las cuales hoy están aquí para exponernos los entresijos de sus últimos ensayos. La impostora, que gira en torno a la labor de traducción y que ha resultado ganador del 13º Premio Málaga de Ensayo, y Una casa lejos de casa junto a Todo lo que crece, libros en los que se reflexiona sobre el exilio que sufrió, así como la relación entre la naturaleza y la escritura. Ya no robo más tiempo y les cedo directamente la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Hemos pedido que las presentaciones no sean muy largas precisamente para no robaros tiempo, y yo me voy a aplicar, ¿no?, la misma consigna y también hacerlo de manera muy rápida, por lo menos la entrada. Simplemente apuntar que los libros sobre los que vamos a hablar esta tarde, sobre los que vamos a conversar, nos revelan que la escritura se puede convertir en una forma de pensar el mundo, y voy a utilizar frases de las autoras que nos acompañan. En ambos libros, el poder del pensamiento nos lleva a mirar y a reflexionar de modo distinto al institucionalizado, de modo distinto al asumido, con la confluencia de preocupaciones derivadas de la incomodidad como
como forma de aprendizaje. Y por eso me parecía muy importante empezar con este tipo de escritura y empezar con las dos autoras que nos acompañan. Como ha indicado, sugerido ya Sebastián, en La impostora, Nuria Barrios aborda desde su identidad de escritora una reflexión personal acerca del trabajo invisible de la traductora con el lenguaje, hablaremos de todo ello, pero también incluye un pensamiento general sobre la vida, que me parece muy importante. Y Clara Obligado con ese punto de partida del exilio, del peso de la inmigración y con un recorrido que va atravesando todas las etapas vitales y también un cambio geográfico del sur al norte, aborda de modo complementario en Una casa lejos de casa y en Todo lo que crece, distancia y escritura, naturaleza y escritura. Os agradezco muchísimo de nuevo, Clara y Nuria, que estéis esta tarde con todos nosotros y como ya os había comentado y como quiero comentar ahora a los asistentes, voy a intentar dirigir la conversación, aunque después igual cambiamos, ¿no?, el orden y fluye de otra manera, no importa, pero voy a intentar dirigirla hacia ciertos puntos en común que tienen los tres libros, ¿no?, que hemos citado. Lógicamente tratan temáticas distintas y por lo tanto tienen una serie de particularidades, pero creo que las podemos abordar desde unos puntos en común que pueden estar amparados bajo quizá varias ideas que se proyectan desde sus miradas singulares y que pueden ser, por una parte, el exilio, el desplazamiento, el despojamiento, la distancia, le podremos ir dando diferentes sinónimos, y también la metamorfosis, la mutación, el cambio, todo proceso de transformación. Y antes de empezar a preguntar, bueno, lo hemos estado comentando, nos gustaría que lean algún pasaje, algún fragmento, sobre todo para que quienes no hayan leído los libros, ¿no?, puedan hacerse una idea un poco también de lo que se van a encontrar en ellos. Así que os cedo directamente la palabra para esa primera lectura. ¿Sí? ¿Se ha apagado? No sé si es que no tiene. ¿Se oye? Sí, no te preocupes. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye ahora? Mejor. Buenas tardes a todas, a todos y muchas gracias por recibirnos a Clara y a mí. Las dos estamos felices de la invitación que nos hizo Natalia y esperamos que disfrutéis del rato que estemos aquí todos juntos. Yo voy a empezar a leer, como nos ha pedido Natalia, voy a empezar a leer un extracto de La impostora. La escritura siempre me había ayudado a hacer conocido lo desconocido. La traducción hizo desconocido lo conocido. Traducir una actividad que yo suponía un agradable quehacer, un viaje placentero entre palabras, reveló ser un perturbador viaje existencial al revelar la extrañeza del lenguaje e introducir esa extrañeza en la conciencia que tenía de mí misma. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo explicar una experiencia íntima? El despojamiento no tiene que ver con el dominio mayor o menor del idioma extranjero que he de verter a mi idioma. Tiene que ver con la súbita inseguridad con la propia lengua, con la conciencia temblorosa de un analfabetismo inesperado, con una visión desvalida de mi ser. Tiemblan las palabras y con ellas las estrellas, la noche, los rostros, el viento, el canto de los pájaros. Tiembla el universo entero y su temblor es contagioso. Amenaza con la desaparición del mundo y de mí misma. La lengua materna, la lengua que he mamado, se abre a mi boca. Luego viene la adaptación de la herramienta, el oficio, la asimilación del nuevo personaje de traductora, la apropiación de la máscara, el trabajo terminado en fecha. De aquella niebla primera... Es que pone batería baja, te dejo este. Por si acaso. Vale. De aquella niebla primera surge siempre el camino que lleva a un terreno donde puedo trabajar. El desasosiego desaparece, pero la ácida sensación inicial ya no desaparecerá. Es el saber de la impostura, su sabor. ¿Aquí me escucháis? Sí, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar que tengo el micrófono para contar también una pequeña historia personal
Mi escritura está muy ligada con el trabajo de enseñar literatura también, que es lo que he hecho en los últimos, yo creo, 45 años más o menos. Entonces me he encontrado ayer con Manuel y Juan Carlos, que son el inicio realmente, ¿no? O sea, que es el momento en que empecé a trabajar en Parla en un medio obrero y a pensar la literatura de otra manera. Y luego hoy me encuentro con Pachi, que es alumna mía en este momento. Entonces, bueno, que es un abanico suficientemente grande al que quiero rendir homenaje también. Entonces voy a leer un fragmentito. Mis libros están divididos en dos partes, que son norte y sur. Voy a leer una parte de norte, que es la llegada a Madrid, al exilio, que tiene un epígrafe que dice: gracias al destierro conocimos la tierra, de María Zambrano. Entonces, o sea, la primera parte habla de Argentina, la segunda parte habla de España. Dice: ni la luna, ni las estaciones, ni el olor, ni el color de los árboles, ni su sombra, ni el idioma, los afectos, el cielo, los pájaros, ni la casa, ni la comida, los enseres, ni el humor, ni las caricias, ni los libros, ni el crepúsculo, ni la línea del horizonte, ni el pelo de los caballos, ni la lista de... Ahora, ni la lista de la compra, ni las canciones, ni los códigos secretos, ni los amigos, ni los vecinos, ni el amor, ni los refranes, ni las canciones, ni los juegos de los niños en la plaza, ni los colores, ni las estatuas. Todo se perdió cuando le di la vuelta al mundo. Sin embargo, la vida sigue, se impone acumulando esqueletos, restos de animales y vegetales, memoria, tira de mí. ¿Por dónde podría empezar? En el principio era un árbol, no sería un jacarandá, ni una guaribay, ni un ombú, una encina tal vez. En el principio fue una encina. Bueno, yo pedía la lectura, ¿no?, para que realmente podamos acceder también a la estética, al ritmo, ¿no?, con el que escriben, a todo el revestimiento literario, pero me interesaba también por el contenido. Como decía antes, hay muchos puntos en común y hay uno clarísimo entre otros, que es el del lenguaje, ¿no?, y toda la problemática que suscita el lenguaje y con sus diferentes vertientes. Hay algo que aparece en los libros de las dos y es la importancia de las etimologías. Recurrís de manera bastante habitual. Quien lo lea lo va a disfrutar muchísimo en este sentido, ¿no? A veces perdemos de vista la importancia que tienen las etimologías y las etimologías contienen también la historia y nuestra historia. Habláis ambas de malentendidos, ¿no? Malentendidos o errores posibles al traducir de una lengua a otra, pero también malentendidos en cuanto a las distancias, ¿no?, que imponen en algún caso, como el de Clara, un mismo idioma aparentemente, ¿no?, que vemos después que no lo es. Entonces os voy a lanzar la pregunta. En el caso de Nuria, hablaba en las primeras líneas que ha leído de la extrañeza del lenguaje. Con ese término, y también del desasosiego, ¿no?, el sufrimiento por los retos que plantea la traducción. Quizá nosotros como lectores habituales no nos lo planteamos, pero a veces estamos leyendo, ¿no?, autoras extranjeras y no nos estamos planteando que ha habido un intermediador. Bueno, pues ella lógicamente se lo plantea como lectora y después por oficio, y se da cuenta de esas dificultades que hay para captar, ¿no?, para acertar al traducir con todas los matices o las precisiones lingüísticas. Me parece muy bonito que por encima del tormento y de la angustia que citas con esas palabras, o el desasosiego, llegas a decir en el libro: traduzco alentada por la esperanza de vivir de nuevo el vértigo que provoca la belleza, la sintonía con lo invisible, ¿no?, que demuestra también el amor a la palabra y a la creación, a la literatura. Y te quería preguntar, aunque lo cuentas en el libro, pues cómo vives esas dificultades para captar realmente todo lo que contienen las palabras, porque no es un significado literal sin más, ¿no?, sino que hablamos de connotaciones, de sugerencias, sobre todo cuando nos estamos refiriendo al contexto de la ficción, de la imaginación literaria. Y en el caso de Clara,
he rescatado alguna pequeña frase. En Una casa lejos de casa, que se publicó en primer lugar, tras aludir a los relatos escuchados durante su infancia, Clara afirma que la literatura, y cito, es siempre traducción de palabras y de mundos, que las contradicciones existen y que es muy duro vivir lejos de casa. Con esta frase ya está avanzando, ¿no?, toda esa temática que yo citaba antes, también vinculada al exilio y a la mutación o a la metamorfosis. Pero esta idea de la literatura, del poder de la palabra para contener mundos. Y en el inicio de esa sección norte, de todo lo que crece, que ha leído, yo le pedí precisamente que leyera ese pasaje porque me pareció impactante. Yo he tenido que dar clases sobre exilio y sobre destierro y sobre desplazamientos y postcolonial, pero creo, y lo comentaremos más adelante, que no se puede percibir de verdad, ¿no?, con todo su calado si no lo has vivido realmente, por mucho que queramos empatizar y ponernos en esa situación. Entonces, realmente hay pasajes como ese, por lo menos en mi caso, que llama la atención, ¿no?, que impresiona esa lista de la compra, ¿no?, que cambie algo tan anodino como la lista de la compra, porque el lenguaje ya no es el mismo, el lenguaje nos lleva a errores, a confusiones, porque las palabras no significan lo mismo en el castellano nuestro que en el castellano de Argentina, ¿no? Bueno, pues también quería preguntarte, o que nos hables un poco por esos desencuentros del idioma, cómo los viviste. Sé que los has reflejado en diferentes obras, no solo en estas últimas, y esta idea que expones del idioma, por lo tanto, como frontera desde la experiencia del exilio. Os doy la palabra en este orden. Primero Nuria, después Clara y después iremos cambiando si queréis. Bueno, como has planteado muchas cosas que son todas muy interesantes, voy a ver si intento cubrir las máximas posible. En el párrafo que he leído antes yo comentaba que efectivamente cuando yo decidí empezar a traducir, que yo ya había publicado varios libros como escritora, yo pensé que iba a ser algo muy agradable. Pensé que tenía la herramienta, el dominio del lenguaje. Yo traduzco del inglés al español. Conozco inglés. Pensé que iba a ser simplemente un quehacer agradable y que me iba a rentar económicamente, porque era lo que estaba buscando, que me rentara. Y de repente descubrí efectivamente lo que decía antes, aquello se convirtió en un viaje existencial con mucho sufrimiento inicial, porque creo que no hay ninguna... a mí la ficción, bueno, el lenguaje literario, el lenguaje en general, pero el uso del lenguaje literario no me había interpelado nunca como me interpeló la traducción. Todas las palabras tienen un trazo de aquello que nombran, no sé, la palabra que nombra la emoción, la palabra que nombra el deseo, aquello que nombran deja un trazo en la palabra, de tal manera que cuando uno dice esa palabra, eso que ha dejado un trazo en ellas vuelve inmediatamente a aquel que las pronuncia o el que las lee. ¿Qué pasa? Que la emoción no es la misma para todos. La palabra montaña es una, pero la montaña es distinta en la imaginación de cada uno de nosotros. Y de repente me di cuenta, descubrí con gran pavor de que el lenguaje, la lengua materna, ya no el idioma extranjero, sino la lengua materna, en este caso el castellano, estaba levantado sobre una ficción. ¿Por qué el agua? ¿Por qué denominamos agua al agua? ¿Por qué denominamos pájaro al pájaro? ¿Por qué se dice esto de una manera y no de otra? O peor aún, ¿por qué esto se puede decir de 15 maneras distintas y cada una de ellas implica un matiz completamente distinto? Y es imposible averiguar cuál era la intención del autor o de la autora, porque esa también es la magia de la literatura. La obra va siempre mucho más allá del creador. Si la obra va mucho más allá del creador, ¿qué hace aquel que sirve de intermediario? Está como la perrita laica perdida en el espacio, sin referencia ninguna, sin más referencia al final que su propia intuición. Descubrir efectivamente que la lengua materna, que el español, que era mi instrumento de trabajo, que era el instrumento al que yo me había dedicado, al que yo me dedico profesionalmente, que me dedico a explorarlo, a afilarlo, a que tenga un eco que sea el mío, que se me reconozca en la escritura.
de repente descubrir que aquello estaba basado en una ficción y que por lo tanto eran arenas movedizas, a mí por una parte me creó un desasosiego inmenso y al mismo tiempo me dio una perspectiva filosófica sobre lo que significa la traducción, porque al fin y al cabo aquello que yo estaba haciendo interpelaba ya no a un intentar encontrar el reflejo más fiel al original, no, estaba hablando de mi identidad, pero no solamente de mi identidad como escritora, de mí como Nuria Barrios, estaba hablando de nuestra identidad como seres humanos, porque todos estamos hechos de palabras, y el hecho de que las palabras sean algo que nos habitan, que nos destruyen, que nos construyen, y que sean como pájaros en las manos, que se vuelen sin que nosotros podamos apresarlas, me dio pie a enfrentarme a la traducción como una herramienta vital, como una herramienta de interpretación de la vida, de quiénes somos y de cómo nos relacionamos. Y bueno, no voy a seguir porque ya habrá más tiempo, se lo voy a pasar a Clara, luego lo continúo. Bueno, yo voy a seguir por un lado mucho menos sublime que mi querida Nuria. Recuerdo cuando yo llegué a España, yo era más pobre que los ratones, ¿no? O sea, no tenía país, no tenía nada, vivía en el exilio, no tenía casa, estaba triste, estaba deprimida, me habían matado a todos mis amigos, un desastre. La cosa es que con el último poquito de dinero que me quedaba, me fui a la cervecería alemana en Madrid, no sé si la conocéis, ahí en la Plaza de Santa Ana, y vi en la lista que era lo último que podía comer, ¿no? Porque me quedaba muy poquito dinero. Y leí panchitos, ¿no? Entonces, ahora sí, le pedí al camarero, le pedí una Coca-Cola, que vicio que todavía mantengo, y unos panchitos, esperando unas salchichitas, que es lo que son en Argentina. Entonces, bueno, mi primer choque fue gastronómico, o sea, me trajeron unas manías, lo que yo llamaría manías, que no me iban a tapar el hambre para nada. Entonces me volví a mi casa y una amiga, mi primera amiga española, recuerdo, me dijo, te voy a llevar unas pastas. Yo, bien, por fin voy a comer. Y puse el agua a hervir para poner los espaguetis dentro. Pero las pastas en España, cuando apareció con un paquetito, con 2 dulcecitos miserables, ¿no? Entonces, todo esto contado así es muy gracioso, pero carece de gracia, no tiene ninguna gracia. Entonces, tengo un cuento que escribí hace mucho tiempo que se llama Lenguas Vivas, que recupera lo que significaba para mí ligar en España, ¿no? Cuando para mí, por ejemplo, correrse es quitarse del medio, ¿no? Polla es una gallina pequeña, ¿no? O sea, como todo este vocabulario, o sea, estamos hablando de comer y del afecto, o sea, no son cualquier tema. Entonces, poco a poco fui como teniendo que plantearme cuál era mi castellano dentro del castellano. Entonces, en Una casa lejos de casa, yo lo que hago es trabajar sobre una serie de conferencias que fui dando a lo largo del tiempo sobre qué significaba para mí vivir en una versión subtitulada de mi propia lengua, ¿no? O sea, cómo ese castellano que yo hablaba también se ha perdido porque yo ya no vivo en Argentina, vivo en España, pero al mismo tiempo yo me resistía a adoptar la lengua española de España como si fuera un disfraz, ¿no? Entonces, bueno, yo me sitúo en un tercer lugar, que es un lugar incómodo, que yo creo que es el lugar ideal para un escritor, una escritora. Porque la incomodidad es lo que nos hace pensar, o sea, si uno está cómodo, la verdad que no tiene para qué moverse, ¿no? Pero la incomodidad, la traducción, como decía Nuria, ¿no? O sea, el tenernos que traducir permanentemente es algo que nos mueve hacia el pensamiento. Hay una frase de Proust que decía, deberíamos escribir como si nos tradujéramos, ¿no? Entonces, yo estoy todo el tiempo traduciéndome. Y ahora que tengo nietos, trato de enseñarles a hablar en castellano en el mío, para crearles confusión también, ¿no? Entonces yo les pido una banana, el niño me trae un plátano, ¿no? Pero esto, ¿qué es lo que hace en nuestra cabeza? Demostrar que el idioma no es de nadie, ¿no? Que es uno de los grandes temas de lo que yo sí he trabajado. O sea, a lo largo de toda mi literatura he trabajado modalidades del castellano para intentar modularlo de tal manera que estemos incómodos en el idioma.
Ahora llevé Una casa lejos de casa, se publicó en Argentina y me decían, no, adapta esto para Argentina. Yo digo, de ninguna manera. Yo lo que quiero es que el argentino también sea incómodo, ¿no? O sea, entender que el idioma no es un lugar solamente de confort, sino también un lugar de problemas. Yo creo que eso sería casi el corazón de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y yendo un poco a la idea de la etimología, que también mencionaba Nuria, ¿qué pasa cuando estamos tan perdidos, ¿no? O sea, cuando el idioma va avanzando de esta manera y no sabemos hacia dónde vamos. Y yo eso trato de trabajarlo en todo lo que crece, que es volver al origen. O sea, ver qué nos decían las palabras en el origen y qué quieren decir ahora, ¿no? O sea, yo creo que la verdad que es un tema monstruoso, enorme, ¿no? Que se puede trabajar desde del dolor, un poco como estaba planteándolo Nuria, y también desde el humor, como otra cara de lo mismo. Con esto yo creo que ya, ¿no? Pues os voy a cambiar el orden ahora. Le pregunto primero a Clara y si os parece voy a hacer la pregunta de modo individual, aunque abarque el mismo tema, para que también, ¿no?, quienes me estén escuchando puedan recordar la pregunta en cada caso, y sobre todo porque el exilio, como se ha podido reflejar, es uno de los temas, uno de los ejes temáticos fundamentales en la obra de Clara, y en su caso ahora voy a desdoblar la pregunta en dos. Justamente acabas de hablar de ese tercer lugar, desde la incomodidad, y ahí en esos textos que habías trabajado o escrito en relación con ese posicionamiento, en alguna ocasión habías citado la idea del tercer espacio de Baba, ¿no? Para quien no lo conozca, es bueno, una teoría relacionada con la interculturalidad, la literatura postcolonial, que nos habla de in-between, los espacios de en medio en el que se sitúa quien se ha desplazado de un espacio cultural, de un ámbito geográfico a otro, ¿no? Que ni está en el espacio de origen ni en el receptor del todo, porque tiene también un desplazamiento mental, ¿no?, por así decir, de identidad cultural. Bueno, pues cita ese tercer espacio, la literatura desde el margen, da un nombre muy bonito, que es la literatura desde la verja, ¿no?, también para reflejarlo, para plasmar toda esta idea del desplazado, el migrante, el extranjero, el exiliado, que padece esa idea del choque cultural, pero también del desarraigo, que es algo realmente que se puede resumir como una experiencia traumática, totalmente traumática. No creo que se pueda vivir algo así con normalidad, nos dirá así, ¿no? Pero creo que es muy, muy difícil. Y ahí confluye con una frase que había citado antes Nuria en su primer texto, y que después te la repetiré en tu pregunta, que es esta idea del viaje de lo familiar a lo desconocido, ¿no? No solo con el lenguaje, sino con todo ese contexto, con terribles pérdidas por el camino, como vimos también en el texto que leyó al principio Clara Obligado. Fíjate que te quería plantear, nos hablas de cómo debes trasplantarte, haciendo esa equiparación entre escritura y naturaleza, cómo debes trasplantarte de un lugar a otro, ¿no?, para encontrar el modo de arraigarse de nuevo de una manera que sea satisfactoria. Ese replantarse implica una reinvención en todos los sentidos. Nos hablas de una metáfora de ser una planta con raíces aéreas, que creo que esto es muy bonito, lo podrías explicar, pero sí que hay algo que me ha impresionado mucho, y fíjate que yo ya te he leído, ¿no?, y más o menos estoy acostumbrada a lo que nos planteas y a la estética con la que lo trabajas, pero incluso cuando he tenido que dar esas clases, o he leído a otras autoras y autores que padecen, ¿no?, esa vivencia traumática del exilio o del desplazamiento, a mí siempre me había impactado el dolor, ¿no?, en la sensación de dolor. Y hay otra sensación de la que hablas en la que yo no había pensado, por eso digo que a veces es que hay que vivir las situaciones para entenderlo, y es la de la culpa. No sé si nos puedes hablar de esos procesos, de las raíces aéreas, metafóricamente, y de la idea de la culpa, porque me parece más terrible todavía, ¿no?, la vivencia. Necesito un psicólogo. ¿Se oye ahora? Va y viene, ¿no? Son un montón de cosas, Natalia, yo creo que mal puedo responder, ¿no? Pero bueno, la primera idea que me vino a la cabeza mientras hablabas es la idea de la expulsión del paraíso, ¿no? O sea, en todo lo que crece yo voy definiendo distintos jardines, y pongo en el origen el jardín del Edén, donde se nos hace el primer castigo botánico, ¿no? Se nos echa del paraíso. Me parece muy interesante que pongamos a nuestras espaldas lo bueno, y lo malo siempre es por venir, lo cual es una visión de la realidad bastante terrible, ¿no?
O sea, si uno dice que la infancia o el paraíso fue el jardín ameno, hacia adelante solo queda perder. Yo no estoy de acuerdo con esta visión, pero me parece que es un tópico de nuestra cultura, ¿no? Tiene que ver con la pérdida de lo familiar también, que el exilado la vive de una manera absolutamente cruda. Pero yo cuando hablo de exilio quiero... son 2 libritos en primera persona para que nadie, ni en España ni en Argentina, me pueda decir esto no es así. Esto es así para mí, ¿no? Entonces, el libro... Sí, perdón. ¿Sí? El libro se sitúa ahí. Esto es así para mí. Si es así para ti, perfecto. Si no lo es, perfecto también. Es una opinión. Pasa de la situación de exilio, que es como que te arranquen un brazo, a la situación de migración, que me parece una situación también muy compleja, donde España está ahora rearmándose de una manera a espaldas de lo que está pasando, ¿no? O sea, los emigrantes vemos lo que nos pasa, pero los españoles no ven lo que les pasa a los emigrantes. Entonces hay una situación dual francamente incómoda. Mi pregunta sería cómo se recoge esto en la sociedad, evidentemente, pero cómo se recoge en la literatura. Eso, como escritora, a mí me toca dar una respuesta dentro de la literatura. Y esto me lleva al tema de las raíces. Yo tengo una idea de que cada uno de nosotros tiene una raíz, ¿no? Yo pienso que Manuel, por ejemplo, debe tener la raíz de un pino, que es una raíz pivotante que te une a la tierra, ¿no? O sea, cada uno tiene, según su manera de ser, una raíz. Sin embargo, mi raíz de extranjero, de exilada, es como la del clavel del aire. O sea, que ahí donde me pongan, yo me voy a coger y voy a florecer, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque mi circunstancia me ha llevado, y esta es la parte buena del exilio, porque no hay que pensar tampoco que vivir en una tierra firme es una maravilla, no lo es. Quizá la situación del emigrante o del exilado tiene un punto de maravilla de la cual carece la persona que no se tiene que mover, ¿no? Me parece que estos 2 puntos son muy interesantes. Evidentemente esto toca el corazón del nacionalismo. ¿Veis? O sea, que parecen cosas que no son tan fundamentales, pero cuando uno las analiza, dice, esto toca el corazón del nacionalismo y toca también el corazón de la identidad. ¿Somos hombres o mujeres o hay otras posibilidades también? ¿O hay terceros espacios? Estaba leyendo en este tiempo a Paul Preciado, que me parece muy interesante su pensamiento, y plantea lo mismo a nivel sexual, lo mismo que yo planteo a nivel nacional. Entonces, ¿no sería este el momento de dejarnos de tonterías duales para empezar a pensar en otras posibilidades con un mundo que se nos está yendo al diablo? ¿No? Dejar blanco-negro, guerra-paz, para buscar espacios intermedios. Esta sería mi idea del tercer espacio en este momento. Evidentemente hay un montón de material teórico para trabajarlo, pero creo que la literatura es un buen lugar, y en este sentido, tanto el ensayo de Nuria como los míos se mueven del espacio del ensayo clásico, que esa es una manera de desplazar también las cosas, es decir, las cosas no son blanco y negro, no son ensayo, novela, cuento, pueden ser cuento-ensayo, pueden ser seminovela, ¿no? Y todas esas maneras de plantear terceros espacios formales también son maneras de plantear terceros espacios ideológicos. ¿Quedó bien? Estupendo, estupendo. Que ahí enlaza con la idea del tercer paisaje, ¿no? Como nueva propuesta de espacios de comunicación. Es una teoría muy bonita, si ves que te da tiempo y quieres, la puedes comentar. Y enlaza también con cómo desde ese espacio de incomodidad, o desde esos terceros espacios, terceros paisajes, nos planteas en tu obra pues miradas distintas, ¿no? A través de la forma... Del tercer espacio, que es buenísima lo que tú dices. Es un jardinero francés cuyo nombre se me ha olvidado, por supuesto, que lo que trabajan es diseño, pero el diseño lo hace con las cosas que están creciendo. Entonces a él le interesa, por ejemplo, más que un jardín de una plaza y tal, el costado de la vía, cómo se hace un jardín al costado de la vía, o qué pasa en un terreno baldío entre el jardín y el vacío, y cómo estas plantas inmigrantes colonizan, ¿no? Y son más fuertes que las plantas nacionales, son más fuertes porque tienen que ser más fuertes o mueren, ¿no? Entonces, desde la jardinería, o sea, a veces desplazar el pensamiento filosófico a otro campo, como puede ser el de la jardinería, nos lleva a pensar de manera más fácil lo que nos pasa. Y esto se llama la teoría del tercer espacio. Os recomiendo que lo busquéis, porque se encuentra en YouTube, hay un montón de vídeos sobre este jardinero. Y el trabajo que él hace, si lo pensáis a nivel literario, a nivel antropológico, a nivel político, a nivel sexual, es lo mismo.
Bueno, tendremos que buscar, ¿no?, esos terceros paisajes para que sean puntos verdaderos de comunicación. Como te quería plantear, es la última parte ya de esta pregunta, desde esa incomodidad lo que te planteas es transgredir ciertos patrones, ¿no?, culturales. Me gusta mucho una frase en la que precisamente lo dices así: transgredir los patrones culturales, mirar desde un punto de vista más libre, todo menos una lectura obediente. Bueno, quizá tengamos que aprender a no ser tan obedientes, ¿no?, para poder crecer. Y esto se refleja en las estructuras con las que trabajas, se nota también en los ensayos, pero bueno, pues en el resto de tu obra nos encontramos con la disolución de límites entre cuento y novela, ¿no?, en muchos de tus libros, y aquí también el mestizaje entre ensayo, memorias, pues también diríamos que a la vez ciencia, literatura, microficción, poesía. Yo me atrevería a decir que poesía, después me desdices si no, pero creo que incluye un poco, ¿no?, de todo esto. Y utilizas, por decirlo así, discontinuidades temporales, contenido en forma geométrica de fractal, de espiral, que es algo muy simbólico también en alguno de tus libros, y te quería preguntar directamente, pues ¿es ese fractal o esa espiral, ¿no?, la forma pues más adecuada para poder reflejar lo fracturado? Yo creo que no hay ninguna forma de verdad que represente lo que queremos representar, sino que hay múltiples formas. Y esto sería también una teoría social, o sea, no hay una manera de entender los problemas, sino que hay múltiples maneras de entender los problemas. Y en la medida que seamos más insurrectos, por decirlo de alguna manera también, ¿no?, o sea, que nos permitamos ser insurrectos y no tan obedientes, podemos crear un mundo que cambie. Esto sería una teoría del optimismo que yo trabajo bastante también. Es difícil pensarlo, porque tenemos un mundo quizá demasiado complejo, ¿no?, demasiados elementos para pensar. Mi obligación es pensar la literatura. Yo creo que si cada uno de nosotros pensara lo que tiene que pensar, sería como más sencillo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante abandonar los centros. Estaba leyendo no tiene nada que ver con la literatura, pero estaba leyendo una nota que decía que en Francia 500.000 personas se han bajado del sistema. O sea, han dejado sus trabajos rentados, bien rentados, para tener una panadería, un taller de marcos, un disparate socialmente. Pero eso demuestra que hay un grupo de gente, no tan importante, pero grande, decidida a moverse. ¿Cuál sería el lugar de la literatura? Sería mi pregunta. Sería hacer textos que se vendan mucho y que a la gente la reconforten en su propia idea de la vida e insistan en esa propia idea de la vida y no te alteren, o sería crear textos que sean como arenas movedizas o como pequeños terremotos. Yo creo, mi elección es escribir textos que cuestionen la literatura, que la muevan. No sé si me sale bien, pero es lo que yo quiero hacer, porque pienso que es el único lugar desde el cual yo puedo pensar en este mundo que se ha vuelto impensable, ¿no? Eso es lo que nos pasa, no podemos pensar. Entonces, ¿desde dónde? Desde correr las cosas del centro. Por lo menos empecemos por ahí. Muchas gracias. Claro, si pensamos en La impostora y que no lo haya leído, sabe simplemente que habla de la traducción, pensarán que nos habla del exilio, pero realmente sí que lo quiero enlazar porque aparece, ¿no?, esa temática y esa idea también desde un planteamiento a veces metafórico. Se nos habla, y esto sí que lo conocemos, la traducción es un viaje de la lengua materna, ¿no?, a una lengua extranjera, pero también al mundo creado por el texto literario. Pero a la vez nos ha comentado ya Nuria que es un viaje existencial. Hablas de la traducción que hace desconocido lo conocido, avanzaste antes esa idea, pero también en el libro se plantea que la traducción es una suerte de exilio, en el sentido de que no pierdes un territorio, una geografía, ¿no?, con todos tus afectos, pero sí estás perdiendo esa seguridad que tenías en un momento dado en el lenguaje que has estado utilizando pues desde el principio, ¿no?, de tu vida. Entonces, planteas dos ideas que me gustan mucho, que es la idea de la mutación que debes experimentar como traductora, ¿no?, al enfrentarte a ese proceso de traducción,
Y también el concepto de tercer lenguaje. Hemos hablado de tercer espacio o de espacios del medio, ¿no? Si acudimos a Baba, y de tercer paisaje, pero tú hablas de un tercer lugar, acudiendo también a un pensamiento de Anne Carson, y me gustaría que nos hablaras de estas dos ideas, el tercer paisaje y ese proceso de mutación. Voy a leer directamente lo que dice Anne Carson, que está mejor que si lo contara yo. Dice la poeta americana Anne Carson que el espacio que media entre el texto original y el texto traducido constituye un tercer lenguaje. Yo imagino ese tercer lenguaje como un fértil territorio donde anidan las infinitas traducciones posibles de un mismo texto, un vivero. En inglés, vivero se traduce como nursery. Nursery es asimismo una guardería, el lugar donde son cuidados los niños pequeños. To nurse es atender, cuidar. En la traducción se cuidan las palabras como si se atendiese el despertar de una nueva criatura. Bueno, a mí me pasa que escucho a Clara y yo veo mucha relación siempre, bueno, se lo comenté desde el principio, yo veo un diálogo muy grande entre Una casa lejos de casa y La impostora, porque todos los temas que estaba yo tomando notas, todos los temas que ella va citando, yo les veo el reflejo inmediatamente en lo que significa traducir. Hablaba el mismo hecho de la casa, una casa lejos de casa, que también es una imagen que también refleja lo que habla Clara del exilio. Pero ocurre lo mismo en la escritura, porque el hogar de una escritora es el lenguaje, y la traducción te expulsa de esa casa, porque hace que esa casa tiemble. Te provoca ese sentimiento de extrañeza. Es tu casa, pero ya no es tu casa. Es como si la vieras en un sueño. Es ella, pero es distinta. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa extrañeza? Que era lo que hablábamos al principio, que también está con este término que está muy vinculado a la idea del exilio. Bueno, la palabra extrañeza, que antes hablábamos de la etimología, viene del latín, de extrañare. Y extrañeza significa, por una parte, el no reconocer algo, que sea algo fuera de lo común, pero el verbo extrañar implica también la nostalgia por algo perdido. Y ese algo perdido es ese sentimiento que mencionaba ahora mismo Clara, el sentimiento adánico, lo que los lingüistas llaman la lengua adánica. Esa especie de mito, esa idea paradisíaca de que la lengua materna y nosotros somos uno, que la lengua forma uno, un ser con nosotros, cosa que no es cierta, pero hay siempre este movimiento de extrañeza en ese sentido, de no identificarse porque de repente se te hace ajena, y al mismo tiempo de nostalgia, porque tienes la sensación de que la seguridad, el confort que sentías antes sigue ahí, en alguna parte. Decía Clara, voy a ir recogiendo todo esto porque tiene que ver con el exilio, hablaba Clara de la incertidumbre. Creo que trabajamos sobre la incertidumbre, trabajamos siempre sobre el principio de la incertidumbre, y por eso nuestro trabajo como escritoras, y en este caso como ensayistas, es la indagación, la búsqueda. Y en esa búsqueda, que mencionaba también Natalia antes, es verdad que hay momentos de angustia y de sufrimiento, pero hay momentos de mucha belleza, porque es un movimiento en el que se une lo racional, la búsqueda racional, con un espacio importantísimo que tiene la intuición. Se trata de utilizar, creo que era muy evidente por lo que leyó Clara al principio, bueno, y espero que también se viera en lo que leí yo. Nosotras no nos enfrentamos al lenguaje, tenemos una actitud hacia el lenguaje como una herramienta utilitaria, no es una herramienta que utilizamos para conseguir un fin. Está eso, pero para nosotras el lenguaje en sí mismo se convierte en un campo de exploración y de sorpresas. El lenguaje en sí mismo está lleno de misterios y de descubrimientos. Hablaba Clara de escribir desde el margen. Ella hablaba de escribir desde el margen, desde el exilio, desde la pobreza. Bueno, yo voy a añadir otro matiz. Escribir desde nuestro ser mujer. Las mujeres
estamos en el margen, seguimos estando en el margen, porque seguimos estando inmersas en una cultura, una sociedad básicamente patriarcal. A nosotros, hay un libro de Sartre que se llama, su biografía, que se llama Las palabras, que está dividido en dos partes, ¿no? Que se llama leer y escribir. Y en realidad ese libro le podría haber añadido dos partes iniciales que hubieran sido escuchar y hablar, que es nuestro primer contacto con el lenguaje. Bueno, ¿qué escuchamos? ¿Cuál es nuestra primera experiencia lingüística? El lenguaje que nos viene dado, que nos dan. Ese es un lenguaje impregnado por una cosmovisión masculina. ¿Cuál es nuestra tarea desde el margen? Hacer ese lenguaje nuestro. Quiero decir, ampliar la cosmovisión, poner luz sobre una cosmovisión que está llena de sombras, que funciona básicamente sobre la invisibilidad de las mujeres, invisibilidad que se traduce también en la asunción por parte de las mujeres de esa cosmovisión masculina. Entonces, este trabajar desde el margen supone que, antes lo decía Clara, ella creo que ha dicho dislocar la mirada. ¿Has dicho eso? Puede ser, es bonito. Bueno, pues lo ha dicho, dislocar la mirada, que en realidad es colocarse, es como si el locus del lenguaje es masculino y de repente en este tipo de ensayos, en este ensayo, estos ensayos tal como están planteados, la mirada se desplaza a un sitio desconocido. ¿Y qué supone desplazarse a un sitio desconocido? Adentrarse en lo inexplorado. ¿Significa eso que la cosmovisión que nos viene dada, que es una cosmovisión esencialmente masculina, porque culturalmente los textos han sido escritos, leídos, comentados por los hombres? ¿Significa que esa cosmovisión es falsa? Bueno, significa por de pronto que es incompleta. Y el hecho de ser incompleta hace que sea parcial, sesgada. El añadir una cosmovisión distinta, otro foco distinto, hace que algo como el ensayo, que en realidad es un arte de la aproximación, todo en la escritura, el pensamiento, la traducción, es el arte de la aproximación, hace cuanto más numerosas sean esas cosmovisiones, más completa estará la visión de aquello que tenemos delante. La verdad es que cuando escribimos, nombrar es un acto de poder, es un acto de creación y también es un acto de poder. Y nombrar mal, que es lo que nombrar mal, que significa nombrar parcialmente, es un acto de destrucción del mundo y de nosotros, de los habitantes del mundo. Ya termino con todo lo que ha dicho, con todas las referencias de Clara. Hablaba Clara contra el nacionalismo, contra el discurso identitario. Bueno, creo que esa es una idea que está presente en La impostora del principio hasta el final, desde el título hasta la última palabra. Yo titulé el ensayo La impostora, evidentemente porque la traductora, por definición, es una impostora, es alguien que hace suya una voz ajena, pero hay una reivindicación de ese ser impostora, porque todo el ensayo, en realidad, es un alegato contra el discurso totalitario, contra el discurso identitario. Lo que yo mantengo es que las máscaras, los roles, finalmente son la paradójica verdad. Somos una sucesión, somos una variedad de roles y de máscaras. Y la identidad, al final, es una farsa. Y no sé si quieres que te diga algo más o lo dejamos para el siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Con ganas? Sí. Bueno, has adelantado ya bastantes temas por los que os quería preguntar. Uno de ellos es toda esta idea de la invisibilidad, ¿no?, de la mujer, la problemática de género. Lo has explicado muy bien ahora y en el libro nos dices que ninguna traducción es neutra, ¿no? Igual que habla de esa cosmovisión parcial, también en la traducción podemos tener esa visión parcial, ¿no?, desde la perspectiva exclusivamente de lo masculino. Explicas muy bien también en el libro por qué
que tiene que ver con todo lo que acabas de decir, por qué eliges el femenino, ¿no?, a la hora de hablar. Y creo que eso es muy interesante, para todos los futuros lectores y lectoras, porque creo que a la mirada masculina y a la mirada femenina a ambos nos tiene que interesar, ¿no?, esa elección, porque realmente es lo que demuestra que el lenguaje no es neutro, que es ideología y que debemos plantearnos pues esas cosas que a veces algunos dicen que son tonterías, ¿no?, y que no lo son tanto. Bueno, pues también nos hablas de cómo la mayor parte son traductoras, no se les suele dar voz. Esto aparece también en el libro de Clara, ¿no?, la idea de cómo a la mujer se le da poca voz todavía en muchos espacios políticos, públicos, incluso también en la esfera de la cultura, en la esfera de la literatura. El olvido es parte de la historia de las mujeres, es una frase que creo que aparece igual de diferente manera, pero en los dos ensayos de Clara. Y bueno, quizás sea ese modo desde los márgenes, ¿no?, y desde ese replantarse o reinventarse, en una manera en la que las dos lucháis un poco en contra de ese posicionamiento, ¿no?, de esa ausencia de voz femenina. Me parece muy interesante, has citado cómo escribís ensayo y antes también creo que lo dijo Clara, ensayo no clásico, ¿no? Citáis a muchísimas mujeres ensayistas en vuestros libros, y creo que esa es otra cosa también que se puede disfrutar mucho en la lectura. En cuanto a esa idea de la cosmovisión, ¿no?, de esa voz única, uniforme, ideológica, institucionalizada, que ya hemos asumido como algo normal, casi a veces sin preguntarnos por qué, pues también lo trabajáis de diferentes maneras, ¿no? Me parece que Clara lo vincula sobre todo, pero no solo, con el tema del exilio, dictadura, represión, ¿no?, toda esa línea política, pero también con la idea de las identidades fluidas, híbridas, mestizas, que realmente parece que nos están enfocando siempre a no ser uno mismo, sino a encajar en los moldes. Y en el caso de Nuria, en cuanto a la traducción, lo vinculas con algo que ahora está lamentablemente de actualidad, ¿no?, como el caso de Salman Rushdie. Pues todos sabemos que estaba amenazado, ¿no?, durante mucho tiempo, escondido por esas amenazas terroristas, ¿no?, que quieren ocultar otras voces, y que además tampoco se sabe muy bien el por qué, porque no hay tanta razón como la que parecen sustentar esas voces que amenazan. Pero cuentas cómo, que creo que esto no se conoce tanto, cómo él se pudo esconder hasta este último ataque, ¿no?, que todos conocemos, pero los traductores, algunos de los traductores en diferentes lenguas fueron asesinados, ¿no? Como nos cuentan muchas cosas interesantes, ya he visto caras, ¿no?, de sorpresa que nos hacen, ¿no?, abrir así los ojos y poner esa mirada. Por eso digo que son muy interesantes todos los ensayos de los que estamos hablando. Es una manera de denunciar también el peligro de esa voz única, ¿no?, que tapa otras voces, que tapa otras miradas, otros planteamientos, y me parece bonito cómo justificas que con la traducción se puede luchar contra ello. Pero es verdad que se nos va acabando el tiempo. Entonces, que nos pasa siempre. No sé si os apetece hablar de algo de eso, de otras ideas que planteas, Nuria, como el hecho de que la traducción se pague al peso, que esto yo no lo conocía y me parece terrorífico, o sea, por el número de palabras, con independencia de la dificultad que puede tener la palabra literaria. El hecho de que, pues, la responsabilidad casi en una coautoría, ¿no?, por parte de la traductora, pues tampoco se refleje en portada. O, Clara, me parecería también interesante que nos hablases de una idea que aquí igual no compartís tanto, pero que sería la de esa frontera no solo cultural, económica, geográfica, idiomática, sino también entre ser humano y naturaleza, porque creo que sí que se refleja mucho ese planteamiento optimista, ¿no?, con el que dices que trabajas y con el que te enfrentas a la realidad. No sé, elegid vosotras, porque es que me da apuro hasta preguntaros por una cosa sola, con todo aquello, ¿no?, de lo que podríamos hablar, y si no, después en el turno del público podéis aprovechar también. No sé. Yo, bueno, voy hacia lo femenino de los ensayos, entendiendo por femenino no sexo femenino, sino actitud femenina, obviamente, ¿no? El ensayo de Nuria está escrito en femenino y choca muchísimo. Estamos tan acostumbrados al masculino genérico que cuando hay un cambio, teniendo en cuenta, bueno, ya les puedes explicar tú, que la mayoría de las traductoras son mujeres, nos choca. Y también yo creo que ambas trabajamos mucho desde lo doméstico hacia
el pensamiento abstracto. Que esto sí que es una manera de trabajar muy propia del ensayo escrito por mujeres. Por ejemplo, pensemos en Natalia Ginzburg, ¿no? Pequeñas virtudes, que es una especie de joya. Bueno, ella empieza hablando de sus zapatos para sacar una teoría sobre la guerra. Yo creo que esto es una manera de pensar, una forma de pensamiento femenina, ¿no? Que ha sido denostada porque todo lo que sea doméstico está mal visto y es una tontería, pero poco a poco yo creo que las mujeres que hacemos ensayo estamos ganando un espacio intelectual basado en lo concreto que nos pasa. Entonces, eso es tan difícil como pegarle la vuelta a la manera de pensar, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese sentido ambas en el mismo camino, ¿no? Yo siempre le digo a Nuria que yo no escribo ensayos sino ensayitos, porque me parece que esta idea de ensayito representa más lo pequeño, lo portátil, lo fragmental, o sea que en ambos textos trabajamos con fragmentos. ¿Por qué? Porque los fragmentos dejan espacio para que el lector o la lectora entre y debata con nosotros. Ninguna de las dos, creo que Nuria estará de acuerdo, tiene un pensamiento absoluto. O sea, no desarrollamos una teoría para que os la creáis de aquí para siempre. No, simplemente estamos enunciando de manera intelectual una serie de paradojas, de problemas o de dudas que tenemos sobre lo que pasa. Y en ese sentido, bueno, si quieres termino ya con la parte que me toca, o sea, yo creo que después de la pandemia y del desastre ecológico, nos toca pensar lo que nos pasa a partir de la naturaleza también, que hay que sumar al discurso el discurso de lo natural. Bajo mi punto de vista, esto es mi punto de vista, yo trabajo desde el punto de vista de la creación de una utopía positiva. Creo que desde la idea de que nos vamos a la mierda no podemos avanzar. No, puede que sea verdad, o sea, no estoy cuestionando que sea verdad, pero yo digo que desde ese punto nosotros no podemos construir, porque eso lo que construye es depresión. Entonces yo trabajo desde la idea de una depresión optimista, o sea, que no niega lo que está pasando, pero que sí busca razones para seguir luchando. Entonces yo trabajo en este carril. Que tenga razón o no, la verdad es que me importa un pito. Me parece que es el lugar desde donde se puede construir una utopía positiva, que es lo que nos hace falta tanto artísticamente como sociedad. Bueno, pues... ¡bravo! ¡Claro! Es que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Si queréis, por si luego hay preguntas, sí me gustaría mencionar lo de Rushdie, ya que está tan de actualidad. Bueno, no sé si sabéis que el problema que surgió con su libro, bueno, él publica, espero no liarme con las fechas, en el 88 él saca un libro que se llama, una novela que se llama Los versos satánicos. Él ya era un autor... él había nacido en India, pero tenía nacionalidad británica. Y él ya era un autor muy conocido, le habían dado el premio Booker por Hijos de la Medianoche, era un autor con mucho prestigio, incluso se habló con este libro, cuando lo saca, la posibilidad de nuevo de tener el Booker o otro premio por el estilo. Y de repente empieza a haber una especie de marea reaccionaria religiosa contra el libro. El asunto del libro, en realidad, era... tan simple que escandaliza. Me remito directamente al hombre que ha intentado matarle, que se llama Matar, curiosamente, no sé qué el nombre sé, pero se apellida Matar. Este joven, que tiene 23 años o 24, reconoció que no había leído más de unas líneas del libro. Y fueron suficientes, la orden de Khomeini fue suficiente para intentar quitar de medio a Rushdie. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema es un problema de traducción. Bueno, el Corán está escrito, como todos los textos sagrados, está escrito por inspiración divina. Dicen los musulmanes que el arcángel Gabriel dictó a Mahoma el Corán. Ahora, ¿qué pasaba? Que Mahoma se encontró con la resistencia de sus compatriotas de Medina, que no querían convertirse, eran politeístas y no querían convertirse. Y entonces decidió introducir en el Corán 4 versos que hacían referencia a 3 diosas locales, a ver si así conseguía atraerlos hacia la nueva fe. Claro, como la nueva fe, el Dios es uno, aquellos versos eran heréticos y el propio Mahoma decidió, después de haberlos escrito, decidió suprimirlos
y argumentó que habían sido una treta de Satán, que Satán lo había engañado. Los orientalistas británicos, a finales del siglo XIX, llamaron a estos versos satánicos, que en realidad está bien pensado, porque eran versos inspirados por Satán. En árabe no se llaman así, en árabe se llaman garanik, que se traduce como grullas. No puedo deciros por qué, el porqué de esa etimología, por qué esa simbología, pero los denominan así, garanik. Los orientalistas británicos los denominaron versos satánicos. Cuando Rushdie escribe su novela, la titula Versos satánicos, haciendo referencia a esos 4 versos que luego suprimió Mahoma. Cuando esa novela es traducida del inglés al árabe, es traducida literalmente, bueno, mi acento en árabe es muy bueno, es algo así como Alayat Shatanayya. Bueno, se puede parecer nada, pero bueno, significa, Alayat hace referencia a los versos del Corán y Shatanayya es Satán. Entonces, al traducirlo al árabe, la parte se convirtió en el todo, porque eso podía ser comprendido como el Corán eran los versículos satánicos. Y a partir de ahí, bueno, luego se meten otras cuestiones políticas, de interés de Khomeini en aquel momento en Irán, pero con ese argumento, basado en una mala traducción, deciden que aquello es una herejía y que Rushdie merece la muerte. Khomeini promulga una fetua, que es una condena a muerte, y encima además la adereza con una recompensa que ahora estaba como en $3 millones, que es muchísimo dinero. Es curioso porque Rushdie, que debe tener un carácter vital, impresionante, efectivamente pasó a la clandestinidad cuando vieron que Es muy curioso porque cuando pareció que la amenaza iba en serio, al principio era una cosa dudosa, no se sabía si iba en serio o no, y un autor, que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, ya me vendrá, le dijo que le parecía que la fetua de Khomeini le parecía una forma de crítica un poco exaltada. Pero el caso es que la amenaza iba en serio, él pasa a la clandestinidad, protegido por Scotland Yard, ¿y qué sucede? Que de repente toman protagonismo aquellos que habían traducido el libro de Rushdie a sus diferentes idiomas. Acuchillaron hasta la muerte al traductor japonés, que era un catedrático de una universidad cercana a Tokio. Acuchillaron al traductor al italiano. Además, es curioso, debe tener también un sentido ritual, porque intentaron matarlos de la misma forma que han intentado matar a Rushdie, con un arma blanca, con un cuchillo, intentando clavárselo en el cuello. Es decir, las heridas son siempre las mismas, siempre van al cuello, y luego hay heridas en los brazos, la defensa de quien es agredido, que intenta protegerse y tiene heridas en los brazos y en el abdomen. Bueno, intentaron matar así al traductor italiano, que sobrevivió, intentaron matar al traductor turco incendiando el hotel en el que se encontraba, él se salvó, pero murieron muchísimas personas, y luego tirotearon por la espalda al editor noruego, pero bueno, sobrevivió. De aquello han pasado, pues si el libro se publicó en el 88, la fetua fue en el 89, en el 91 prácticamente fueron todos los atentados contra estos traductores y el editor. Pasó estos 10 años de clandestinidad, esta década, y luego Rushdie salió a la luz y además ha hecho una intensa vida social y literaria. Y de repente, hace un par de semanas, surge un joven y en 3 zancadas hizo desaparecer 33 años, habían pasado ya 33 años, en 3 zancadas devolvió el pasado al presente, desdibujó en una carrera los 33 años y volvió con la sangre de Rushdie, que además, por lo visto, bueno, como pues, le dio en un ojo, en el abdomen, había muchísima sangre, prácticamente con la sangre de Rushdie que estaba en el escenario de un auditorio, volvió a reescribir la fetua. Bueno, todo esto porque os lo cuento, aparte del interés, el caso de Rushdie, que es uno más entre otros muchos, que tienen que ver con la traducción, demuestra el peligro que tienen las palabras, que muchas veces cuando se piensa en literatura o se piensa en traducción, se piensa siempre, bueno, palabras, ¿qué importancia tiene?
pues tiene muchas palabras, precisamente porque son palabras, son extremadamente peligrosas, porque con las palabras se declaran las guerras, con las palabras se pone fin a las guerras, con las palabras se declara el amor y con las palabras se declara el odio. Entonces, creo que la traducción tiene un valor esencial en nuestra cultura y sin embargo es fruto de un desprecio, de un desdén y de una ignorancia a la altura de la importancia que tiene la traducción. Y creo que eso solamente cambiará el día que todos y todas nosotras, al leer, teniendo en cuenta que lo que leemos hay un porcentaje de traducciones muy alta, el día que empecemos a protestar a las editoriales por las malas traducciones, por ofrecernos un producto deteriorado, malogrado, maltratado, poco sofisticado. El día que el movimiento vaya de abajo arriba, de las lectoras y los lectores hacia las editoriales, creo que en ese momento habrá un cambio de matiz, que es un matiz, pero es un matiz importantísimo. Todos ganaremos en belleza, en placer y en conocimiento. Bueno, muchas gracias. Tendremos que pasar a la acción directamente. Sí, Leer o releer estos ensayos y pasar a la acción para disfrutar al final de algo que también citabas en el final del libro, o a mitad quizá, no sé. Hacia el final, me parece, como el sonido de la escritura, la cadencia adecuada, ¿no? La liviandad de las palabras, la música, la melodía, ¿no? Para realmente disfrutar de esa belleza literaria y también de esa mirada que las dos defendéis desde estos ensayos peculiares, ¿no? Distintos, también enfocadas desde la honestidad, que a mí me parece que es lo más importante, ¿no? Que yo no me encuentro con un texto deshonesto como lectora y eso es una auténtica maravilla. Así que gracias por vuestros textos, gracias por vuestra presencia aquí hoy. Y teníamos dos fragmentos seleccionados de cada una de ellas para incorporar y cerrar, pero os voy a pedir que cada una elijáis el que queráis de los dos para el cierre. ¿Sí? Yo voy a leer el final un final resumido de Todo lo que crece, que como os decía es como también una novelita que parte de una niña a la mujer que soy yo hoy. Y dice: mi padre me enseñó la importancia de las plantas. Yo le regalo a mi nieto un bulbo de jacinto para que lo vea brotar. Veo su carita de asombro y me recuerdo a su edad, observando cómo asoma la flor roja de un geranio. Le explico qué son los lixiviados, le muestro cómo trabajan las lombrices. Le cuento que charlo con la palmera que se asoma por la ventana. Bruno planta y me escucha. En su media lengua repite nombres en latín. Como hice con mis hijas, jugamos a aprender palabras intrincadas. Sé que no tengo tiempo para saber qué pasará con su vida, de modo que intento transmitirle lo que le pueda servir. Soy una narradora, un eslabón, una rama. Está acabando con un palito, entierra una semilla. ¿Me recordará? Le cuento que parte de su familia viene de muy lejos y me vuelve a la memoria un capítulo de la Odisea, esa historia de un regreso imposible. Los 10 años que dura la guerra hacen del héroe un extraño. Así, cuando Odiseo regresa al hogar, solo lo reconoce su perro. Su padre no sabe quién es, pero el astuto Odiseo encuentra un salvoconducto privado. Comillas. Si lo deseas, te enumeraré los árboles que una vez me regalaste en este bien cultivado huerto, pues yo, que era niño, te seguía y te los iba pidiendo uno tras otro. Y al pasar por entre ellos me los mostrabas y me decías: fueron 13 perales, 10 manzanos y 40 higueras, y me ofreciste además 50 plantas de cepa. Y el padre, conmovido, lo abrazó. Evoco estas historias que se repiten desde que el mundo es mundo, el tópico del retorno del héroe. Con menos fanfarria, las mujeres también regresamos a una naturaleza que nos recuerda su esencia de madre. Juan Ramón Jiménez dijo: y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. ¿Qué puedo desearle yo a mis nietos? Mientras termino de escribir, formulo un deseo. Si algún día realizan un viaje de regreso, espero haberles mostrado un camino.
sentada junto a Bruno en el jardín de esta manera tan doméstica, me permito evitar ese gran error que es la esperanza. Bueno, como hay poquito tiempo y a lo mejor alguien quiere preguntar, Natalia había escogido un texto, pero es muy largo, bueno, está fenomenal, pero es muy largo. Está fenomenal, está bien que lo diga yo. Muy bueno. Pero bueno, voy a coger otro texto que es más breve y así hay espacio para si alguien quiere preguntar. La traducción se parece al amor. Debe prestar una atención permanente al texto y al mismo tiempo mantener una cierta distancia. En ese dificilísimo equilibrio está el reto de cualquier relación. Mi lema de traductora podrían ser unos versos de Rilke, porque nunca te he retenido, te sujeto firmemente. Su eco resuena en la última escena de la película El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. El amante sujeta el cabo de una cuerda que cuelga del techo, donde hace equilibrio su amada. Ella está en el aire, lejos del hombre, pero es él quien la mantiene firme, segura. La cuerda que los separa los mantiene unidos. La traducción, como el amor, es a la vez posible e imposible. Es un puente entre nuestra identidad última y nuestras singularidades, entre nuestras semejanzas y nuestras diferencias, entre el reconocimiento y la extrañeza. Es un modo de negar la diferencia y al mismo tiempo de reivindicar lo diferente. La única traición en una traducción es la falta de amor. ¿Qué es una mala traducción sino una declaración de indiferencia? Ya está. Bueno, es que son textos bellísimos, yo creo que se puede comprobar, no solo con esos extractos.